el programa de hoy, el Papa sugiere imitar la oración y valentía de San José para afrontar las dificultades. Santo Padre afirma que la estrella de Cristo brilla en las tinieblas y no se apaga. Además, Papa Emérito Benedicto XVI reitera que no asignó ninguna misión pastoral al sacerdote acusado de abusos. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos la rueda informativa y les contamos que en la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco sugirió imitar la oración y valentía de San José para afrontar las dificultades. En la audiencia general de este miércoles 26 de enero, el Papa Francisco invitó a superar el miedo imitando la oración y valentía de San José, quien reconoció la voz de Dios y afrontó las dificultades sin sucumbir. En esta línea, el Papa reconoció que el miedo forma parte de la vida y también éste necesita de nuestra oración, y añadió que el Señor no nos promete que nunca tendremos miedo, sino que con su ayuda este no será el criterio de nuestras decisiones. Asimismo, al dedicar su catequesis a la figura de San José como hombre que sueña, el Santo Padre recordó que en la Biblia, como en las culturas de los pueblos antiguos, los sueños eran considerados un medio a través del cual Dios se revelaba. De este modo, el Vicario de Cristo describió que el sueño simboliza la vida espiritual de cada uno de nosotros, ese espacio interior que cada uno está llamado a cultivar y custodiar, donde Dios se manifiesta y a menudo nos habla. Sin embargo, advirtió que dentro de cada uno de nosotros no está solo la voz de Dios, sino que hay muchas otras voces, como por ejemplo las voces de nuestros miedos, de las experiencias pasadas, de las esperanzas, y está también la voz del maligno que quiere engañarnos y confundirnos. Ante esto, el Papa destacó la importancia de lograr reconocer la voz de Dios en medio de las otras voces y subrayó el testimonio de San José que demuestra que sabe cultivar el silencio necesario y sobre todo tomar las decisiones justas delante de la palabra que el Señor le dirige interiormente. Al concluir la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco invitó a rezar con el Padre Nuestro por la paz en Ucrania y solicitó que pidamos con insistencia al Señor para que esta tierra pueda ver florecer la fraternidad y superar las heridas, los miedos y las divisiones. Además, al recordar también el Día de la Memoria por las Víctimas del Holocausto que se celebra cada 27 de enero, el obispo de Roma continuó a pedir que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al cielo toquen las mentes y los corazones de los responsables en la tierra para que hagan prevalecer el diálogo y antepongan el bien de todos a los intereses particulares. Por otro lado, el Papa Francisco dirigió ayer el rezo de las vísperas por la solemnidad de la conversión de San Pablo, en conclusión de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos 2022, y destacó el testimonio de los cristianos de Medio Oriente. El Papa Francisco dirigió este 25 de enero el rezo de las vísperas por la solemnidad de la conversión de San Pablo, en conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2022, y destacó el testimonio de esperanza de los cristianos en Medio Oriente. En esta línea, el Santo Padre señaló que estos hermanos y hermanas tienen muchos desafíos difíciles que afrontar y sin embargo con su testimonio dan esperanza, por lo que recuerdan que la estrella de Cristo sigue brillando en las tinieblas y no se apaga. En esta línea, al inicio de la celebración, el Santo Padre rezó en silencio ante la tumba de San Pablo, acompañado por el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Cardenal Kurt Koch, y de dos representantes de otras confesiones cristianas, el metropolitano ortodoxo Policarpos Stavropoulos del Patriarcado Ecuménico de Italia y Malta, y el obispo anglicano Monseñor Ian Ernest, representante personal del arzobispo de Canterbury ante la Santa Sede. Tras la oración de las vísperas entonadas por un coro de monjes benedictinos y por el coro de la Capilla Sixtina, el pontífice pronunció su homilía basada en el tema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2022. Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al respecto, el Papa invitó a caminar juntos apoyándose recíprocamente, como lo hicieron los magos, porque el Señor quiere que se confíe los unos en los otros, y caminar juntos a pesar de las debilidades y pecados personales, a pesar de los errores del pasado y de las heridas recíprocas.
Ahora les contamos que el Papa Benedicto XVI reiteró que no asignó ninguna misión pastoral a sacerdote acusado de abusos. Veamos los detalles en el siguiente informe. Recientemente, el Papa emérito Benedicto XVI precisó que sí estuvo presente en una reunión en Alemania en enero de 1980, cuando era arzobispo de Múnich y Freising, pero se ratificó en el hecho de que en ella no se le asignó ninguna misión pastoral a un sacerdote acusado de abusos sexuales. Esta precisión la hizo el secretario personal del Papa emérito, Monseñor George Ganswein, en una declaración que ha sido publicada por el semanario católico alemán Die Tagespost el 24 de enero. En dicho texto se indica que Benedicto XVI, de 94 años, indicó inicialmente a los investigadores que prepararon un reporte sobre abusos sexuales en la arquidiócesis de Múnich y Freising que no estuvo en una reunión el 15 de enero de 1980, hace 42 años, en la que se habló del traslado de un sacerdote acusado de abusos en la diócesis de Essen para que recibiera terapia. En ese sentido, en cuanto a la imprecisión sobre su presencia en la reunión del 15 de enero de 1980, la declaración de Monseñor Ganswein señala que Benedicto XVI quiere enfatizar que no fue de mala fe, sino el resultado de un error de edición de su declaración de 82 páginas. Asimismo, el texto indica que Benedicto XVI sigue leyendo atentamente las declaraciones hechas en el reporte, que lo llenan de vergüenza y dolor por el sufrimiento infligido a las víctimas, y destaca que aunque el Papa emérito intenta leer el reporte rápidamente, pide comprensión porque le tomará algo de tiempo leerlo completamente, debido a su edad y salud, y también por su extensión. No obstante, aseguró que habrá una declaración sobre el reporte de abusos. Como se recuerda, el pasado 20 de enero se publicó un informe sobre abusos cometidos en Múnich y Freising, que tiene 1000 páginas e involucra a Benedicto XVI, quien fue arzobispo allí entre 1977 y 1982. Hace unos días el arzobispo de Quito, en Ecuador, Monseñor Alfredo Espinosa, se pronunció frente a la posibilidad de aprobar el aborto en su país. Veamos. Recientemente, el arzobispo de Quito, en Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, recordó que el aborto no es un derecho y aseguró que no puede callar ante los cantos de muerte de la Asamblea Nacional que podría aprobar el aborto por violación en los próximos días. Hoy en nuestro país se escuchan cantos de muerte y ante estos cantos de muerte que provienen de la Asamblea Nacional no podemos callarnos, ni me voy a callar como arzobispo de Quito. Como cristianos, todos nosotros debemos defender la vida, debemos entonar cantos de vida. Rechazamos la violación, no podemos estar nunca de acuerdo con ella, con la violación, pero no podemos justificar jamás la muerte de un inocente. Asimismo, el prelado añadió que si bien la mujer es dueña de su cuerpo, no es dueña del niño que lleva adentro, por lo tanto no hay justificación alguna para el aborto. Los obispos del Ecuador hemos dicho claramente que el aborto no es un derecho, que la pretendida ley no contempla la denuncia del violador, que no puede darse una temporalidad y que no se puede negar la objeción de conciencia. Finalmente, Monseñor Espinosa exhortó a los fieles ecuatorianos a ser profetas de vida y denunciar que se quiere imponer el aborto en su país. Es preciso recordar que hace unos días la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de ley de aborto por violación, que podría ser votado en los próximos días. Pasamos a otras noticias y les contamos que un sacerdote pidió rezar para que el abuso de poder no amordace la esperanza en Cuba.
En un artículo dedicado a las familias de los presos políticos arrestados tras las multitudinarias manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el padre Alberto Reyes Pías alentó a rezar para que la injusticia y el abuso del poder no amordacen la esperanza. En el texto titulado Sueños presos, el sacerdote de la arquidiócesis cubana de Camagüey recordó que muchas veces escuchó decir a su padre decir que la impotencia era uno de los peores sentimientos que se podían experimentar. Al respecto, expresó que él también lo cree, ya que es dura esa mezcla terrible entre los sentidos despiertos y el cuerpo paralizado, esa pesadilla en vigilia. En ese sentido, cuestionó cómo cambiar un ápice la desesperación y la angustia de esas familias condenadas junto a sus hijos, cómo hacer entender a los que condenan y a los que han mandado a condenar que lo que están haciendo está mal. Como se recuerda, Miguel Díaz-Canel, actual presidente de Cuba, reprimió las manifestaciones pacíficas del 11 de julio con violencia y arrestando a muchos manifestantes. Frente a ese contexto, en su artículo, el padre Reyes Pías señaló que la izquierda ha aprendido a jugar la carta de la desfachatez, de la mentira mirando a los ojos, del insulto directo a la razón y a la inteligencia. Sin embargo, aseguró que un día se contará otra historia y se hablará de aquellos que salieron a las calles no solo porque creían que las cosas podían cambiar, sino porque sabían que la esperanza tiene que ver con lo que se hace. Además, agregó que la libertad, como la vida, como el amor, como la amistad, tiene que trabajarse con actos, con hechos, con pasos sobre el asfalto y que por ahora toca acompañar, sostener y animar a los que están entre rejas físicas y a todos aquellos a los que se les ha encarcelado la alegría, así como rezar para que las rejas no logren llegar a los corazones y las almas sigan libres en medio de las sombras. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de Polonia y Ucrania advierten gran peligro en tensiones con Rusia. Por otro lado, obispos de Costa Rica advierten sobre riesgos para la salud y seguridad con ley de marihuana. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de vuelta en el programa. Y los obispos de Polonia y Ucrania advirtieron del gran peligro para toda Europa en el marco de las tensiones con Rusia. En un reciente mensaje conjunto, los obispos católicos de Ucrania y Polonia señalaron que las crecientes tensiones con Rusia, las cuales podrían derivar en un conflicto militar con el país ucraniano en un corto plazo, representan un gran peligro para toda Europa. Además, los episcopados de ambos países pidieron a los gobernantes abstenerse de hostilidades contra Ucrania, la segunda nación más grande del continente europeo después de Rusia. Como se sabe, actualmente se vive un clima de tensión ante el peligro de una posible invasión a Ucrania por parte de Rusia, que hace poco emplazó 100.000 soldados cerca de la frontera con el país. Ucrania, que se ubica en el este de Europa, es una ex república soviética que desde hace un tiempo busca ser admitida en la Organización del Tratado de Atlántico Norte, conocida como la OTAN, y así formar parte de la alianza que agrupa a 29 países, entre ellos Estados Unidos. Precisamente Rusia sostuvo reuniones hace poco y sin llegar a un acuerdo con la OTAN y el país estadounidense, donde les exigió que no permitan a Ucrania ni a ningún otro territorio exsoviético unirse a la Alianza Occidental bajo la amenaza de realizar un despliegue militar. Al respecto, en su llamada al diálogo para alejar una posible acción militar, los obispos expresaron que la situación actual representa para los países de Europa Central y Oriental y para todo el continente europeo un gran peligro, que puede destruir los progresos realizados hasta ahora por muchas generaciones en la construcción de un orden pacífico y de la unidad en el continente.
En ese sentido, los obispos de Polonia y Ucrania manifestaron que las diferencias de intereses no deben resolverse mediante el uso de las armas, sino mediante acuerdos, y que la comunidad internacional debe unirse en solidaridad y apoyar activamente de todas las formas posibles a la sociedad en peligro. En otras informaciones, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana pidió responder con fe, esperanza y caridad al sufrimiento causado por el COVID-19. Hace unos días, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Gualtiero Bassetti, alentó a vivir con fe, esperanza y caridad el actual tiempo marcado por la incertidumbre y las preocupaciones objetivas debido al COVID-19. En ese sentido, el purpurado reconoció que en las realidades eclesiales se observa el signo tangible del miedo y el profundo temor no solo por el presente, sino también por el futuro, de modo que muchos, especialmente los jóvenes, sienten que se les ha robado algo que habría sido concedido a otras generaciones en el pasado. En este contexto, el cardenal Bassetti reflexionó acerca del actual camino sinodal que se vive en la Iglesia de Italia y explicó que este empuja a escuchar más a los fieles, sean presbíteros, religiosos o laicos. Al respecto, el purpurado afirmó que la escucha de la realidad con fe, esperanza y caridad puede permitir a la comunidad creyente sentirse y seguir siendo responsable y protagonista de la actual fase histórica. Por otro lado, el presidente del episcopado italiano agradeció a los sacerdotes por todo el bien que han difundido y siguen difundiendo, y destacó que como Jesús han estado cerca de los más débiles, de los que han luchado en la soledad y a menudo han transmitido ternura y han sido un regalo para todos en los caminos del mundo. Para finalizar, el cardenal Gualtiero Bassetti recordó que la Unión Europea proclamó el 2022 el Año Europeo de los Jóvenes, por lo que está previsto un encuentro del Papa con adolescentes italianos el 18 de abril de 2022. La Conferencia Episcopal de Costa Rica advirtió sobre el texto de la nueva ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Conozcamos más en la siguiente nota. En un comunicado publicado recientemente, la Conferencia Episcopal de Costa Rica advirtió que el texto de la nueva ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial en el país contiene algunos apartados que entrañan riesgos para la salud y la seguridad públicas, así como algunas incongruencias. Como se recuerda, el Congreso de Costa Rica aprobó con 29 votos a favor y 10 en contra el proyecto de ley denominado Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para el uso alimentario e industrial. Ahora la iniciativa debe ser firmada por el presidente del país centroamericano, Carlos Alvarado, para su promulgación. Sin embargo, existe la posibilidad de un veto o un veto parcial debido a que el Ministerio de Salud tiene dudas sobre algunos puntos de la ley. Según el medio DW, el principal cuestionamiento de este ministerio es que dicha normativa permite el cultivo propio de personas diagnosticadas como pacientes. En ese sentido, el medio precisó que la ley permitirá a las autoridades costarricenses otorgar licencias para la producción e industrialización del cannabis con fines médicos o terapéuticos. Además, la ley declara libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos para fines alimentarios e industriales, sin autorización previa, especial o adicional de las autoridades. Frente a este contexto, por medio del comunicado publicado, los obispos costarricenses advirtieron que, dada la gran similitud entre las plantas del cáñamo y de cannabis psicoactivo, la vastedad de los terrenos dedicados al cultivo de cáñamo hará sumamente difícil el control de las plantaciones ilícitas de la segunda, si se llega a camuflar en las plantaciones de las primeras, ya que esto es lo que ocurre en otros países.
Ahora les contamos que hace unos días se realizó en Uruguay el Gran Rosario de Bendiciones para la Familia en su edición número 11. Para contarnos todos los detalles de este evento está conectada con nosotros Esther Meikle y Agustina Terra, ambas laicas organizadoras del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia. Amigas, es un gusto que estén con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, EWTN. Es un gusto para nosotros en representación de un gran grupo de laicos que está trabajando para este Gran Rosario de Bendiciones. Esther, cuéntanos en principio cómo nació este evento del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia en Uruguay y cuál es su objetivo. Bueno, en principio fue un laico que dijo, vamos a rezar el rosario afuera en la calle, terminamos en una plaza, para que la gente sepa el poder de la oración. Y así fue hace 11 años que estamos rezándolo y cada vez es más la gente que se une. Realmente son muchas gracias las que se derraman en ese lugar. Al respecto, Agustina, ¿qué actividades desarrollaron durante el Rosario de Bendiciones para la Familia y cómo fue la respuesta de las personas? Y realmente el sábado pasado fue el 11º Rosario, como tú bien dijiste, y fue muchísima la gente que participó, ya sea de manera presencial como de manera online, a través de ustedes también, que lo transmitieron. Y bueno, un poco haciendo eco de lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? De ser iglesia en salida, ser muchas familias que salen a rezar, que nos unimos en oración como iglesia en el mundo entero, rezando por la conversión y la unión de las familias y por la unión de la iglesia. Esther, y aún seguimos en medio de esta pandemia en la que muchas familias se han visto afectadas. ¿Qué mensaje le darías a aquellas que a veces pierden la esperanza por tantas crisis a las que se enfrentan? No hay como la fe mueve montañas, mirar los ojos a Jesús y a María y confiar, porque a ellos siempre permiten, no es que quieran, pero permiten todas las cosas para un bien mayor, que nosotros no lo podemos entender, pero ofrecer todo lo que cada uno de nosotros esté pasando a Jesús por las conversiones del mundo entero. Finalmente, Agustina, ¿cuáles son los frutos que esperan que se hayan obtenido tras este Gran Rosario para las familias? Son muchísimos los frutos, muchísimos. La entrada de María en ese predio, ver tantas familias ahí rezando, lo que fueron las confesiones, tantas personas yéndose a confesar después de tanto tiempo y sobre todo ver tantos carismas dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Trabajando juntos al servicio de la Iglesia y todos unidos en oración. A su vez también la consagración de las familias a la Sagrada Familia. Bueno, creo que son tantísimos los frutos que podemos ver humanamente y tantos frutos que trabaja María en cada corazón y Jesús. Así que bueno, seguir trabajando para seguir expandiendo el reino de Dios y que María se haga presente y sea el centro y la reina de cada familia. Esther Meikle y Agustina Terra, laicas organizadoras del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia, gracias por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Gracias a nuestros amigos de EWTN Noticias, gracias por difundir este gran apostolado y que sean más familias que conozcan el poder del Santo Rosario. Gracias. Gracias nuevamente, amigas. Por otro lado, a través de una carta pastoral, la Conferencia Episcopal Dominicana invitó a vencer las 4 pandemias espirituales de este tiempo, imitando a San José. Veamos. En su más reciente carta pastoral titulada San José, Custodio del Redentor y Modelo del Creyente, la Conferencia del Episcopado Dominicano invitó a imitar al custodio de la Sagrada Familia para contrarrestar lo que consideran las 4 principales pandemias espirituales de nuestro tiempo: la mentira, la violencia, el afán de dinero y el hedonismo. En la misiva, los obispos señalaron que el verdadero drama de nuestro siglo es el vacío de Dios en el alma de tantos pueblos y afirmaron con preocupación que el país dominicano vive bajo la influencia de una sociedad neopagana marcada por la cultura de la muerte que tiene como objetivo la destrucción de la familia.
En este contexto, en su mensaje los prelados realizaron una analogía con la pandemia del COVID-19 y subrayaron que la pandemia de la mentira, a través de diferentes medios, bombardea nuestros hogares presentando normas, costumbres y modelos de vida contrarios a la revelación. Asimismo, manifestaron que esta pandemia es la más peligrosa ya que los niños y jóvenes muchas veces son víctimas de agentes que difunden falsas doctrinas y una sabiduría enemiga de la cruz de Cristo. Respecto a la pandemia de la violencia, el episcopado indicó que el objetivo de esta consiste en hacer que los hombres se maten unos a otros indiscriminadamente. Ante esto, los obispos afirmaron que se necesita personas de corazones pacíficos que protejan a las familias, así como San José, frente a las diversas manifestaciones como el maltrato a la niñez, las burlas y acosos entre alumnos, el terrorismo, entre otras. En cuanto a la pandemia del afán del dinero, los prelados invitaron al pueblo dominicano a mantener la unidad de la familia en las situaciones de precariedad y enfatizaron en que la respuesta no está en el dinero, sino en el Dios providente. Finalmente, frente a la pandemia del hedonismo, el episcopado dominicano advirtió que este mal arrastra a gran parte de la humanidad a los falsos paraísos terrenales, que en vez de felicidad, producen mucho dolor y esclavitud. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana con más información. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com.